Ok, les estaba comentando, en cuanto a algunas cosas que estuve observando, hay una compañera, no recuerdo ahorita el nombre, pero está en plataforma, le mandé un mensajito, subió su primera actividad, la actividad A, en la segunda unidad, en el apartado de la actividad A de la segunda unidad. Entonces, necesito que las personas que ya subieron sus actividades revisen en plataforma, porque la primera actividad, que es la línea del tiempo, no la subieron. Esta persona, creo que es Edna, ¿eh? No estoy muy segura, pero creo que es Edna el nombre de la chica que subió su línea del tiempo en la actividad A, pero de la unidad 2. Entonces, hay que revisar, ¿no? Esa partecita. Edna, ¿me escuchas? Sí, sí la estoy escuchando, pero según yo sí la subí bien, pero checo y No, no has revisado la plataforma. ajá, Mira, es no, más, es ahorita que les voy. la subí anoche, pero según yo sí lo había revisado bien, la chequeé ahorita y sí estaba nada, pero a lo mejor reviso y ya me fijo, ¿va? No estoy muy segura, ¿eh? Te digo, pero mira, aquí está. Ya estoy viendo la plataforma. Ahorita les voy a decir de quién fue. Eh, Déjame revisar aquí. Vamos a ver los envíos. Aquí está. No, no es Edna, perdón, me equivoqué. No, no Es soy yo. Carmen Dalila Lizárraga Barrios. Carmen Dalila tiene el envío en la. Carmen no está conectada, ¿verdad? Bueno, ahorita le pongo yo en el WhatsApp entonces, porque aparte tengo que decirles que no me había dado cuenta que ya estoy en el grupo de WhatsApp de ustedes y yo acá volviéndome la loca, pero bueno, ahorita lo pongo yo en el WhatsApp, no pasa nada. Es para que tengamos en cuenta esa parte y tengamos cuidado cuando subamos, ¿no? Porque sí ha pasado también en otros momentos. La parte también en donde estuve teniendo mensajes de ustedes, llamadas de repente para pedirme aclarar parte de las tareas, me tocó que tuvimos ahí unos inconvenientes. Les voy a compartir mi pantalla para irles mostrando. Si ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? Ok, Sí, perfecto. Ahí les sí, va. sí. Ajá. Cuando yo me pidieron información respecto a, oiga maestra, pues qué es lo que vamos a tener que hacer en la actividad 3, en donde dice que tenemos que hacer un resumen aquí está la actividad C. Lectura los temas tratados en la primera unidad para posteriormente elaborar un mapa mental que aborda los conocimientos adquiridos. Maestra, pero ¿de cuáles lecturas me preguntaban o de cuáles temas? De los temas de la unidad 1. Miren, mi cursor, me voy a la unidad 1. Aquí está la unidad 1 y aquí dice temas. Estos son los temas que debiste haber tomado o de haber considerado para tu mapa mental. Oye, maestra, pero es que la línea del tiempo la hicimos de la introducción a la psicología, perdón, del proceso histórico. Lo hicimos del proceso histórico. Ok, y entonces tenemos que tomarlo en consideración. Recordemos que una cosa es una línea del tiempo y otra cosa es un mapa mental. Entonces, sí, para hacer un mapa mental no hay ningún problema que consideres la línea del tiempo también, porque en un mapa mental solamente se van a tomar en cuenta las consideraciones que para mí han sido significativas y quedan como aprendizaje significativo. Obviamente a lo mejor en tu mapa mental no vas a tener toda la información de las lecturas referentes a temas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo que yo tengo es en base a la información que queda de eso que yo revisé. Entonces, mi mapa mental va a tener en consideración la información que para mí es relevante y la voy a rescatar y la voy a plasmar en mi mapa mental. Entonces, o sea que entonces no tiene que llevar toda la información de todas las lecturas, maestra. El mapa mental lo vas a hacer en base a lo que tú consideres importante. ¿De qué? De los temas que estamos revisando, porque esa es la instrucción de tu actividad.
Y maestra, no, pues yo no lo hice así, o chin, pues no se preocupen, no pasa nada. Lo que yo quiero es que estemos en la misma frecuencia, que cuando que si yo les digo, considera los temas, que sepamos de dónde los voy a tomar, porque de repente dos o tres compañeras me hablaron y le digo, no, pues vas a hacer tu mapa mental de los temas de la unidad. ¿De cuáles temas? De las lecturas. Entonces quizás yo creé la confusión porque le dije, pues no te bases en las lecturas, porque de repente las lecturas van a tener temas que no están contenidos en esto, en estos 5 puntos de temas que son los de la primera unidad. Entonces me decían, pues entonces no le entiendo, maestra. Bueno, estos son los temas y para estos temas yo te propuse lecturas y en esas lecturas vas a encontrar estos temas, pero también vas a encontrar otros temas distintos que tienen que ver y que tienen consideración, pero que a lo mejor no son los que te estoy mencionando o a lo mejor de una o de dos lecturas vas a obtener información. No, no es que te tengas que ir punto por la lectura para realizarlo. Lo que necesito que tomes en consideración es esta información. Les hago esa aclaración porque en esta unidad 2 también viene el requerimiento, dice, en la primera actividad. La presente actividad consiste en realizar un ensayo respecto a los temas desarrollados en la primera unidad, en la segunda unidad, perdón, denotando los conocimientos obtenidos y de acorde al apoyo de los materiales. ¿De qué contenidos o de qué temas voy a realizar el ensayo? De estos que están aquí. Unidad 2. Estos son los temas de la unidad 2. Estos son los temas que vamos a revisar nosotros en la unidad 2. Tu ensayo tiene que ser de estos temas. ¿De todos, maestra? Sí, de todos. Ok. Vamos a empezar a trabajar esa parte. Solamente quería yo darles una retroalimentación con el objetivo únicamente de que estemos trabajando en la misma frecuencia, de que cuando me hagan preguntas y yo les diga, no vaya a ser que no me esté explicando de manera correcta, por eso me quiero explicar ahorita y si hay alguna duda, lo aclaramos sin problema. Si les repito, si ya entregaron, si ya subieron la información y es hecha de una manera diferente, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, lo vamos a considerar, el trabajo ya lo hicieron y eso es lo importante, que leamos y que plasmemos lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esta segunda unidad, que son las funciones principales de los procesos. Aquí, yo la tomé de la página de la plataforma, de ahí de la cejita esa que hice temas que les acabo de mostrar. Entonces, estos son los temas que nosotros vamos a revisar, perdón, son específicamente 5 temas, mientras que el primer tema, que son los procesos básicos en psicología, está conteniendo estos 7 puntos, que en realidad son 8, porque tenemos en el 2.2.7 tenemos la motivación y la emoción. Entonces nada más serían 8 conceptos en lugar de 7. Está la parte del estudio de la personalidad, los antecedentes y el entrenamiento de los psicólogos, el desarrollo personal en la formación profesional del psicólogo y la ética en el ejercicio de la profesión, específicamente. Aquí están las actividades que vamos a realizar. Está en la primera actividad o en la actividad A, vamos a realizar un ensayo respecto a los temas desarrollados en la presente unidad, denotando los conocimientos obtenidos y de acuerdo al apoyo de los materiales. La actividad se debe realizar en el formato de Word, la tipología Arial 12, el interlineado y todas las especificaciones, ¿no? En la actividad B, el alumno elaborará un glosario con cada uno de los términos citados en el temario de la unidad 2. Las definiciones serán elegidas por el alumno según el autor de su preferencia, citándolo debajo de la misma. Posterior a ello, se solicita que el alumno defina desde su conceptualización y con sus propias palabras el mismo concepto. ¿Qué significa? Vamos a realizar
En esta segunda actividad vamos a realizar un glosario. Si recordamos, aquí en el primer tema, en los procesos básicos en psicología, el glosario lo vamos a hacer del término de percepción, de pensamiento, de lenguaje, de memoria, aprendizaje, inteligencia, motivación y emoción. Vamos a buscar una definición de la palabra, del proceso de percepción. Lo voy a buscar, me voy a convencer que ese es el que a mí me gusta, el de los que estoy leyendo, lo voy a copiar tal cual, lo voy a pegar en mi glosario y le voy a dar el crédito al autor de donde lo estoy copiando. Inmediatamente después de esa definición que voy a poner en mi glosario, voy a volver a explicar con mis palabras qué es la percepción. Quizás para cuando yo le explique con mis palabras, voy a tomar ideas de otros autores que no puse en esa cita, en esa definición. ¿Sí me estoy explicando? Con Ajá, mis ya te... palabras lo voy a poner. Vas a ponerlo textualmente de un autor que a ti que a ti te agrade y que tú digas, entiendo perfectamente lo que es la percepción con esta definición que leí. La copias y la pegas, pero abajo me lo vas a decir con tus palabras. ¿Ok? ¿Por qué quiero que hagamos esto? Porque Ok. necesitamos aprender a interpretar la información. Porque a mí no me sirve de nada que tú te pongas a memorizar definiciones. Yo necesito que tú me las puedas explicar. Y la única forma de que yo sepa si me las puedes explicar o no es haciendo esto. Me vas a poner el concepto que para ti sea más acercado a lo que te ayuda a comprender lo que es la percepción, pero también le vas a poner con tus palabras o me vas a decir con tus palabras cuáles son o cómo se definen cada uno de esos conceptos específicamente. Entonces, tu glosario, que es la actividad, eh, tu glosario, que es la actividad B de la segunda unidad, va a ser únicamente de estos términos, perdón, de percepción, pensamiento, lenguaje, memoria, aprendizaje, inteligencia, motivación y emoción. Ok, percepción, Correcto. pensamiento. Estoy anotando. Entonces, eso significa que cuando yo vaya a hacer mi ensayo, este punto de procesos básicos en psicología, percepción, pensamiento, lenguaje, memoria, aprendizaje, inteligencia, motivación y emoción, no van a estar dentro de mi ensayo, porque ya los voy a tener en mi glosario. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Tu no van a ir ensayo, tu ensayo va a ser desde el 2.2, que es el estudio de la personalidad, hasta el 2.5, la ética en el ejercicio de la profesión. Maestra, ¿Estamos? ¿cuántos cuartillas va a ser para el ensayo, por favor? Las que necesites para, Sí, para las, yo no tengo un límite. Mínimo correcto. necesito que sea una cuartilla. Sí, claro, muy bien, Sí, gracias. una cuartilla, pero la hoja de presentación no cuenta como uno, ¿eh? Claro, claro. Sí, ok. Pero las hojas, las cuartillas que tú necesites para realizar, sin problema. Gracias. Ok. Estamos de acuerdo con las actividades, ¿verdad? Ajá, ya entendí. Ok, de igual manera, cualquier duda que surja, yo ya sé que estoy en el grupo de WhatsApp, voy a estar bien al pendiente del grupo también, o igual lo pueden hacer de manera personal, como lo han venido varias de ustedes, que me da mucho gusto que me hayan llamado y que me hayan mandado mensajitos, todo bien, sin problema podemos seguir de esa manera, ¿ok? Bueno, Ok. entonces, ahí están las dos actividades bien explicadas. Bien definidas. Ahora bien, vamos a iniciar específicamente con la parte de los procesos básicos en psicología. Cuando hablamos de percepción, voy a quitar tantito la diapositiva. Cuando hablamos de percepción, ¿alguien de ustedes me ¿Se escucha, irnos? maestra? Espérame tantito. Yo creo que mejor vamos a trabajar directamente sobre los conceptos y los vamos a desarrollar, porque ya estaba viendo la hora, son 7:27, o sea, 7:30. Y está bastante extensa la unidad, entonces mejor le damos
para no perder mucho tiempo sí me interesa la retroalimentación, pero igual la voy a tener con sus glosarios. Entonces mejor le damos con los conceptos. ¿Sí les parece? Sí. Sí, está bien. Ok. Sí, está bien. Ahora sí veo sus caras, ¿eh? La vez pasada no sé qué le pasaba a mi computadora que estaba como hablando sola, pero ahora sí las veo. Ok, entonces empezamos con la primera definición, que es percepción específicamente. La percepción es un proceso de organización e interpretación de datos sensoriales. ¿A qué nos referimos con datos sensoriales? Nos referimos a todo aquello que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, toda esa información que viene a nosotros a partir de nuestros 5 sentidos, es el proceso de esa información o la organización de esa información y de la interpretación de esa información es a lo que nosotros le llamamos percepción. Entonces, proceso de organización e interpretación de datos sensoriales que entran para desarrollar una conciencia del yo y del entorno. Incluye sistema visual, auditivo, somatosensorial, químico y propioceptivo, que es lo que les estaba hablando. Entonces, la percepción es un proceso, es ese proceso de organizar e interpretar la información que obtenemos a través de nuestros sentidos, que nos permite tomar conciencia de la posición que ocupamos nosotros y del entorno en el que nosotros nos encontramos. ¿Ok? El sistema somatosensorial es parte de nuestro sistema nervioso central y de nuestro sistema nervioso periférico, que recibe e interpreta la información sensorial que llega a través de los receptores situados en los músculos, en las articulaciones, los ligamentos y los tendones. Es importante que sepamos que cuando hablamos de un proceso de percepción, hago la aclaración de este sistema somatosensorial para que comprendamos que la percepción se lleva a cabo en gran parte por situaciones fisiológicas y biológicas, es decir, el individuo o la persona deben encontrarse en excelentes condiciones para poder hablar de una percepción correcta. Es decir, que la información que nosotros percibimos del ambiente a través de nuestros sentidos, si nosotros en esta parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, si no tenemos, si nuestro cerebro, por ejemplo, no produce la suficiente mielina en nuestras neuronas para que se dé la sinapsis entre ellas y la información pueda fluir de manera correcta, es decir, la información que estamos captando del medio ambiente, del exterior, entonces nuestra percepción no se va a dar de manera adecuada. Entonces, hago esta aclaración porque es importante que sepamos que un proceso básico psicológico o un proceso básico para nosotros en psicología podría no darse de manera adecuada porque el individuo psicológicamente no se encuentre en condiciones, sino porque neurológicamente o fisiológicamente no está en condiciones. Entonces, muchos de nuestros procesos básicos dependen de ese equilibrio fisiológico y psicológico específicamente, ¿no? Entonces, hablamos y especificamos también lo que es el sistema propioceptivo, que es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes de tu cuerpo y la relación con la base del soporte. Esto se produce a través de una serie de receptores distribuidos por el mismo organismo. Entonces, el proceso de la percepción, hablamos de la parte hablamos de la parte biológica, en cuanto a que el sistema nervioso central y el periférico juegan un factor fundamental en este proceso de la percepción de la información. Pero hablamos también de la parte cognitiva y psicológica cuando hablamos de la parte de la interpretación de la información. Hablamos de lo biológico cuando hablamos de la organización de la información, porque se percibe, corre por nuestros neurotransmisores y nos llega la información. Pero el proceso de transformarla para interpretarla, entonces estamos hablando de un proceso cognitivo psicológico específicamente.
Es ahí en donde se conjuga y entra la parte importante y trascendental para la psicología en cuanto a lo que es la percepción. ¿Ok? Si hay alguna pregunta o algún comentario o alguna duda, no, inmediatamente háganmela, no hay ningún problema. Eso es en cuanto a la percepción. Ahora, cuando hablamos de pensamiento, hablamos de la capacidad que tienen las personas o que tenemos las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente, relacionándonos o relacionando unas con otras. ¿Unas con otras qué? ¿O relacionando qué? Ideas, unas entre otras. También como definición de pensamiento podríamos decir que es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas o representaciones. El pensamiento humano se halla estructurado en esquemas, que son organizaciones jerárquicas de conceptos relacionados entre sí mediante proposiciones lógicas. ¿A qué nos referimos con esto? El pensamiento humano está conformado por estructurado por esquemas que están realizados o que están elaborados por experiencias anteriores, que esas podrían ser representaciones específicamente. Y las ideas son producto de experiencias anteriores que se han vivido o que son representaciones que están dentro de mm, de nuestro cerebro, digámoslo de esa manera, y entonces generan ideas. Entonces el poder correlacionar una experiencia pasada, una idea de algo que se pudiera hacer o una modificación a esa experiencia pasada, eso es pensamiento, esa correlación específicamente. ¿Ok? Conocimiento previo se podría decir, maestra. ¿Perdón? Conocimiento previo, que contamos con conocimientos previos a ello. Exactamente, a esos conocimientos previos les podemos llamar representaciones. El hecho de que nosotros contemos con esas representaciones nos da la posibilidad o nos da la pauta de generar ideas específicas, pero a ese proceso de que las experiencias o de los conocimientos previos nos proporcionen la plataforma o la oportunidad de poder tener una idea, a eso es a lo que se le llama pensamiento. ¿Okay? Y de correlacionarlos, obviamente. Ajá, gracias. Ok, no, al contrario. Entonces ahora vamos con lo que es el lenguaje específicamente. El lenguaje no es otra cosa más que un sistema que asocia símbolos con un significado y proporciona reglas para combinarlos y remezclarlos para la comunicación. No es otra cosa más que un conjunto de símbolos que tienen un significado, que tienen un sentido específicamente y que tiene que tener reglas. En este caso, cuando hablamos del lenguaje y hablamos de reglas gramaticales, hablamos de elementos de puntuación, hablamos de acentuación, todo eso que nosotros ya conocemos y que nos sirve para que nosotros podamos comunicarnos de una manera, digamos, un poco más objetiva entre nosotros mismos. Está lo que es memoria, que es la capacidad del cerebro para retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Fíjese bien, de repente como que tendemos a confundir el pensamiento con la memoria. Una cosa es que el pensamiento nos dé la capacidad de generar ideas y otra cosa muy diferente es que la memoria nos permita retomar o recordar ideas. ¿Sí me estoy explicando? No es lo mismo tener la capacidad por el pensamiento de generar una idea en base a los conocimientos previos que lo estábamos comentando hace un momento, a que de repente pensemos que el que se genere una idea es porque tengo una buena memoria. La memoria lo que hace es permitirle a tu cerebro poder retener esa información, es decir, como mi disco duro, es como el disco duro de la computadora que permite guardar esa información y que esa información esté guardada y se pueda recuperar en el momento en el que yo
necesito que esa información venga a mí. Y la memoria obviamente nos permite recordar hechos que a lo mejor nosotros no estuvimos presentes, pero conocemos la información, hechos en donde sí estuvimos presentes, obviamente, ideas que tuvimos o ideas que se generaron en algún momento y de repente necesitas esa información y viene a ti y dices, recuerdo que en alguna ocasión alguien dijo esto y funcionó, pero no es que tú estés generando la idea ya fue generada. Está las sensaciones, el recordar las sensaciones, como cuando de repente te estremeces por alguna situación o, por ejemplo, de repente, no sé, yo creo el ejemplo más bueno de esta parte es cuando entras a algún lugar o alguna casa, abren la puerta y hay un aroma que de repente te detienes un momento y vienen a la cocina de la casa de campo que fui, no sé, pero no es que con la memoria se generen esas sensaciones, no es Maestra, así. ¿Mande? entonces todos estos procesos básicos tienen una relación entre sí, Ujú, porque se necesita de todos, ¿verdad? O sea, se relacionan todos, por ejemplo, en eso que está diciendo. La percepción, un suceso, un evento no va a ser percibido por todas las personas de la misma manera. Y ujú, a lo que comenta eso de que si entras a una casa y te da un olor o te recuerda a alguna otra situación, ujú. igual y es la percepción pues que se tiene de ese, en el momento ese, pues de ese olor, a lo que te evoca el recuerdo. Efectivamente, los procesos básicos en psicología o los procesos básicos que estamos revisando son procesos que todos los seres humanos llevamos a cabo en Ujú. todos los momentos de nuestras vidas. Cada vez, o sea, cada segundo, cada minuto que pasa, cada situación en la que tú te encuentras, tienes llevas a cabo estos procesos en donde hay percepciones, en donde tienes pensamientos específicos de lo que estás percibiendo, en donde tienes que utilizar todo el lenguaje para poderte comunicar más objetivamente, porque con tu lenguaje corporal también estás comunicando constantemente. Tienes que hacer uso de tu memoria porque las experiencias pasadas que evoca tu memoria te hacen que entonces puedas tener elementos para poder continuar relacionándote y sorteando las dificultades que de repente van surgiendo en el día a día. Y obviamente continuamos con la parte del aprendizaje, puesto que cada experiencia que tú estás viviendo te lleva a un proceso de aprendizaje. Lo que sí es importante, y esta parte rescatando lo que estabas comentando hace un momento, que se correlacionan o que se relacionan entre sí, efectivamente, para que un proceso de aprendizaje se dé de manera significativa, es importante que, número uno, como cuando empezamos con la parte de la percepción, el individuo esté biológica y físicamente apto y los procesos entonces básicos de la psicología o los procesos básicos del individuo se den de manera libre y espontánea para que la Ok. estamos hablando de la conexión directa que hay de unos a otros y que efectivamente en cada uno de los individuos se va a dar de manera diferente. Y eso no significa que como se dé conmigo es como tiene que ser realmente para todos. Significa que es individual, significa que es personal, significa que lo que para mí es positivo y se da de significativo el aprendizaje en cuanto a mis percepciones, no puedo esperar que las percepciones de los demás sean de la misma manera. Simplemente en este momento en el que estamos realizando esta videoconferencia, la información que yo estoy proporcionando, la información que ustedes están recibiendo a través de sus sentidos, lo están leyendo, lo están escuchando, están verbalizando y al mismo tiempo se están reescuchando ustedes. No es en cuanto a aprendizaje, no es el mismo aprendizaje que tiene cada una de ustedes.
Si yo ahorita si tuviéramos a una persona cada quien y les entregara una hoja y les pidiera que escribieran las definiciones de estos procesos básicos, no iban a ser iguales sus definiciones. No de las, número uno, no iban a ser iguales. Y número dos, no todas se iban a desplayar iba a ser diferente el proceso básico en el que se iban a desplayar, porque la percepción de cada uno de nosotros es diferente. Y eso no significa que está mal, significa que es tu percepción y está bien, está tan bien que es lo que te ha mantenido eh, avante y que te ha sacado adelante en las situaciones en las que tú has sorteado en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Lo que quiero decir, bienvenido Arturo, lo que quiero decir es que cuando hablamos de procesos básicos, como en su mayoría en cosas en psicología, no podemos utilizar o debemos evitar utilizar términos como eh, eh, tiene buena memoria, tiene mala memoria, tiene buena percepción, tiene mala percepción, juicios de Ok. valor específicamente Ujú. porque lo que tú estás percibiendo quizás yo no lo vi, pero son situaciones que si yo escucho lo que tú estás percibiendo, eso se llama retroalimentar y entonces yo puedo interpretar, fíjate bien, yo puedo interpretar con mi pensamiento un poco más de información que yo no percibí al momento de la videoconferencia, por ejemplo. Por eso es tan importante que participemos, porque al participar le damos la oportunidad al pensamiento de generar ideas o representaciones de lo que se está percibiendo y entonces yo puedo ayudar con mi lenguaje a que el aprendizaje sea mayormente significativo y se pueda guardar esa información en la memoria mía y de mis compañeros. Eso es lo importante de los procesos, en los procesos educativos. Eso es lo importante del mantenerte de la parte presencial. En este caso, de la parte presencial en la videoconferencia, porque se genera información, se mueve información que hace que tu pensamiento, al crear ideas y al crear representaciones, surgen inquietudes que las verbalizas y entonces en este momento se aclaran. Y al aclararse, de repente, a lo mejor a alguien más se le estaba surgiendo una idea o una duda, pero en lo que se platicó, le aterrizó la información. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Entonces, estábamos hablando del lenguaje, estábamos hablando de la memoria y empezábamos a hablar en esta parte del aprendizaje, en donde el aprendizaje no es otra cosa más que la adquisición del conocimiento por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, que es de lo que estábamos hablando hace un momento, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte o algún oficio. Con el aprendizaje, los cambios de relativa duración en la conducta producidos por experiencias conforme los organismos se adaptan a sus entornos. Podemos hablar también de aprendizaje respondiente y aprendizaje operante y aprendizaje por observación. ¿Ok? Es la capacidad para la actividad de modo directo, ¿no? La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La inteligencia es también o puede catalogarse o considerarse como el aprovechamiento en una situación específica de prueba mental que se basa en capacidades, que está estrechamente ligada a la parte motivacional, que tiene que ver con los conocimientos que se adquieren y que tiene que ver con la correlación o con la relación de las cosas anteriores, como la capacidad, la motivación y el conocimiento. ¿Okay? Está la parte de la motivación y la emoción, que normalmente cuando nosotros hablamos de motivación, generalmente así como, como por añadidura,
tenemos que hablar de la emoción. Entonces, la motivación la podemos definir como la raíz dinámica del comportamiento. Es decir, cuando hablamos de raíz dinámica del comportamiento, es como decir, es la gasolina. El tener motivación da la pauta para que entonces se active el comportamiento, o sea, para que surja el movimiento dentro de la persona. Es decir, en cuanto al comportamiento, habla de los factores o los determinantes que promueven el que tú te muevas. La motivación son elementos internos que te incitan a una acción. La motivación es un estado interno que te activa, que te dirige y que mantiene tu conducta. Mientras que la emoción es la variación profunda o efímera del ánimo. Es como, digamos que la emoción, digamos que la motivación es la gasolina y la emoción es la motivación es esa energía que te impulsa a hacer las cosas. Y la emoción es el nivel de energía que usas para realizar las cosas. Es así como que de repente cuando te levantas y dices tú, ay, no, hoy es un día bien difícil, no tengo nada de ganas de ir a trabajar. La motivación te dijo que te levantaras, porque te tienes que levantar, pero la emoción dice que va a ser un día difícil porque no tienes ganas de hacer las cosas, porque no hay emoción. Sí estamos de acuerdo, pero puede ser otros días que de repente te levantas y eres una castañuela. La motivación te hizo que te levantaras, porque te tenías que levantar, pero la emoción hace que parezca que estás efervescente y le pones todo el punch y es un día común y corriente, pero ese día te levantaste con toda la emoción. Y nosotros generalmente tendemos a ensimismar los términos. No, ¿qué decimos cuando vemos a alguien bien activo? No, este anda bien motivado, anda bien motivada. Y en realidad es que anda emocionada. Es la emoción. La motivación la tenemos siempre. Desde la hora y punto en el que abres los ojos y te levantas, estás motivado. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, las emociones son un motivo que energiza. Debe decir energetiza, pero bueno, y dirige la conducta hacia algo específico. Las emociones son la herramienta mediante la cual los estados motivacionales forman la respuesta en el organismo, es decir, las emociones condicionan a nuestra motivación. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos las 24 horas del día o los que tienen días de 25 o de 26 horas, a todos vivimos emoción tras emoción. Que las percibamos y que nos demos cuenta, esa es otra historia. Pero todo lo que nosotros hacemos en el día está cargado de emociones para nosotros. Y la forma en la que nosotros las percibimos y las interpretamos es como nosotros nos afrontamos al día, específicamente. Ok, hasta ahí llegan los procesos básicos de la persona, que es el primer tema, procesos básicos en psicología, que es lo que nosotros vivimos, ¿no? Hasta la motivación y la emoción. Hasta ahí va a llegar el glosario. Esos son los términos y esos son los conceptos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Maestra, yo quiero preguntar ¿No? algo. Dime. Lo que pasa es que entonces vamos a hacer el glosario, ya entendí lo de la tarea del glosario, pero usted Sí. ya ve que nos proponen una bibliografía en la plataforma. Y yo sí he leído algunas cosas de la bibliografía, pero también yo tengo acá algunos libros porque estoy estudiando acá psicología. Y estos temas los tengo en algunas antologías de aquí. También lo puedo sacar de mis antologías.
Claro que Sí, sí. no Claro que habrá. sí, lo puedes sacar de las antologías o inclusive si de repente leíste algo en internet y te gustó, encontraste algún libro digital y lo tienes y vienen conceptos. Hay un libro muy bueno de conceptos es de introducción a la psicología, así se llama, Introducción a la Psicología y es de Linda Davidoff. Utiliza términos bien claritos para explicar los conceptos de muchísimas cosas, no solamente estos procesos básicos, ¿no? Pero es una autora muy clara, muy claridosa, entonces a mí me gustan mucho los conceptos de ella y no están en la bibliografía. Entonces, si los tienen y los quieren utilizar, o de repente hay un portal en internet en donde ustedes les gusta leerlo porque se les hace súper clara la información y la entienden a la primera, con eso lo pueden hacer sin ningún problema. No pasa nada. Ok. Muchas gracias. No, al contrario. Ok, voy a avanzar porque ya van a ser las 8. Se me fue como agua en la hora, ahora sí. Ok, está la parte del estudio de la personalidad. Cuando nosotros hablamos del estudio de la personalidad o cuando entramos en materia, que es lo que nosotros normalmente es así como que el plato fuerte de un psicólogo, el poder utilizar este proceso, el poder realizar un estudio de la personalidad, hablamos de diferentes corrientes por medio de las cuales nosotros podemos realizar estos estudios o estos procesos. Si es información que tiene secuencia de la primera unidad, en donde de repente hablábamos del proceso histórico que vivió la psicología para llegar a ser la ciencia que ahora es, está ahorita la parte específicamente de las corrientes ya como tal. Una de las corrientes que no podemos dejar de mencionar y que es así algo que le dio el respaldo de lo que es ahora la ciencia, son las teorías psicoanalíticas. Y obviamente cuando hablamos de corriente psicoanalítica no podemos dejar de hablar de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Las teorías psicoanalíticas explican el comportamiento humano en términos de la interacción de varios componentes de la personalidad. Según Sigmund Freud, que fue el fundador de esta escuela de pensamiento, él le da la importancia central a los conflictos psicológicos dinámicos e inconscientes. El psicoanálisis es una corriente que se basa en trabajar el yo de la persona desde la parte inconsciente. Es decir, el psicoanálisis le apuesta al hecho de que trabajando esa parte a la que no podemos tener acceso de manera completa y total, que es el inconsciente, trabajando esa parte, entonces la persona puede llegar a tener un equilibrio total. Pero también es verdad que para poder realizar un trabajo completo desde el inconsciente, estamos hablando de procesos terapéuticos que duran años, porque es muchísima la información que nosotros tenemos guardada en nuestro inconsciente de manera inconsciente totalmente. Entonces, eso es lo que hace lento el proceso, pero sí seguro, ¿no? En cuanto a la teoría psicoanalítica, lo que más podemos rescatar de esto, sin irnos a la parte profunda, porque no estamos estudiando medicina para ser psiquiatras, sería para nosotros lo que a nosotros nos funciona es estudiar la parte de la teoría psicosexual. Sigmund Freud dice que el ser humano, que todos los seres humanos, atravesamos o cruzamos ciertas etapas específicas. En este caso, él dice que los primeros 5 o 6 años de vida de la persona marcan el cómo vivan esos primeros 5 años, va a marcar el tipo de persona adulta y la vida que va a llevar el individuo. Eso lo basa específicamente, lo explica específicamente, perdón, en la teoría psicosexual, que está conformada por 5 etapas específicamente, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Sigmund Freud, además de hablar de estas 5 etapas, que va a ser tarea de ustedes revisar estas 5 etapas, es parte del proceso, habla de algo que se llama líbido.
Sigmund Freud dice que el ser humano la motivación del ser humano es en base a la libido, y la libido no es otra cosa más que la energía sexual, que es eso lo que motiva al individuo, y que en diferentes, y que dependiendo de la etapa, de esas 5 etapas que yo les estaba mencionando ahorita, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el individuo, es la parte en donde se focaliza o se centra la energía sexual, que es la libido. Por ejemplo, dice él, la primera etapa que todos los seres humanos vivimos es la etapa oral, que es de los 0 a los 9 meses, más o menos, 9, 8, 9 meses de vida al año, a un año, por ejemplo. ¿Qué significa? La etapa o la zona erógena, porque así lo menciona la teoría, la zona erógena es la boca, y la energía, porque la energía libidinal, o sea, se encuentra ubicada en la zona erógena. Y él dice que en esta primera etapa la zona erógena es la boca, porque ahí se encuentra situada la energía libidinal. Y dice que es ahí en donde se encuentra situada la energía, pues que es por eso que los seres humanos aprendemos en esa primera etapa y nos desarrollamos en esa primera etapa por todo a través de la boca. Es por eso que los bebés, él lo explica de esa manera, los bebés necesitan del gusto específicamente de su boca para subsistir, porque es con el llanto con el que se comunican, porque es por la boca por la que se alimentan y sobreviven de esa manera. Habla además de hablar de la energía libidinal y de las zonas erógenas, habla de la forma en la que superamos cada una de las etapas. Habla de esa parte de las fijaciones en cuanto a que existimos diferentes tipos de seres humanos que conformamos o que criamos a los pequeños. Si el pequeño que se encuentra en la etapa oral, donde su zona erógena es la boca, porque ahí es donde se concentra su energía libidinal, y tiene unos papás que son sumamente castrantes, es decir, que no le permiten para nada que juegue con sus manos, que se lleve sus dedos a la boca, que no le permiten que tenga juguetes que sean propios para el bebé, y que el bebé los manipule y los muerda o los chupe. El que no le permitan nada de eso, que siempre lo tengan con guantecitos y que no pueda tocar sus dedos, sus manos, y que no se las pueda llevar a la boca, eso es ser un padre castrante, según la teoría psicoanalítica. Y entonces, un padre castrante o un padre permisivo, que es todo lo contrario del castrante, que ese sí, no importa que no sea un juguete del niño, pero el bebé lo agarró y se lo mete a la boca y lo deja que juegue, y aparte el niño no está haciendo nada, pero le pone el chupi y le moja el chupi con algo, porque el niño no quiere el chupi, pero el papá quiere que tenga el chupi, entonces lo moja, y eso es un padre permisivo. Entonces Freud en su en su teoría psicosexual dice que los extremos, tanto el padre permisivo como el padre castrante, genera fijaciones en la etapa, es decir, no permite. La fijación significa que el individuo no pasó de manera natural y segura esa etapa. Entonces quiere decir, según la teoría psicosexual, que el individuo, cuando sea un adulto, va a tener fijaciones en la etapa oral, es decir, fijaciones con su boca. Sería eso lo que se denominan los comedores compulsivos, los que se muerden las uñas. Muchas de las personas que fuman han tenido historias de personas específicamente que tuvieron padres castrantes o padres permisivos. Las personas que de repente terminan de comer y utilizan un picadientes y no lo usan ni siquiera para limpiar sus dientes, se lo ponen en la boca nada más. Los que se la llevan mordiendo los tapones de las plumas. Los que tienen que tener algo en la boca porque si no, no están a gusto. Esas son fijaciones en la etapa oral. Y así pasa la siguiente etapa
y entonces la energía libidinal se mueve a otra parte de tu cuerpo porque es la zona erógena que se está moviendo. Entonces, así desde el que nace hasta que cumple los 5 años específicamente, ¿no? Entonces, esa es la parte, y cada una de las etapas una, tiene un proceso que vivir y tiene un proceso a que enfrentarse específicamente, y en todo momento están los padres castrantes o los padres permisivos, marcando específicamente el curso de lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Le voy a dar porque todavía nos falta bastante, de hecho. Está la parte de la teoría conductista, que explica la personalidad en términos de los efectos que los estímulos externos tienen sobre el comportamiento. Los enfoques utilizados para analizar el aspecto conductual de la personalidad se conocen como teorías conductuales o teoría del acondicionamiento del aprendizaje. En esta parte o en estas corrientes tenemos a Skinner, a Watson, específicamente con el condicionamiento operante. Pero en esta parte de las teorías conductistas, en esta parte de la teoría conductista, yo creo que sí solamente hablaríamos de Watson y de Skinner con la parte de los condicionamientos. Eso es lo que necesito que revisen de estas teorías conductistas. El condicionamiento operante, Pavlov podría ser que trabajaran con Pavlov. Es muchísima más información que van a poder encontrar de él. Vale. Entonces, Watson, Skinner y Pavlov. Pavlov, yo solo le agregaría Ok. Pavlov, y si puede ser nada más Pavlov con los condicionamientos es suficiente. De Pavlov Ok. hay un libro que habla de los condicionamientos, se llama El Rousseau de los perros. De hecho, es que ese es el... ¿Ese es su estudio? No sé. Ujú. Pero el libro está muy padre y está muy fácil de entender. El condicionamiento operante y el condicionamiento, condicionamiento operante y respondiente. Sí, ese es el ejercicio. Él lo hizo con perros, pero luego lo pasaron a los humanos. Y Pero funciona igualito. ese está bien fácil de entender porque es con ejemplos, si gustan. Funciona igualito, se los puedes pasar a tus compañeros. Pues lo tengo en físico, lo leí en físico yo. No sé. Ah, bueno, pues igual, pero igual hay muchísima información de los condicionamientos, ¿vale? Operante y respondiente, ok. Entonces está ahora la parte de las teorías cognitivas, sociales cognitivas, el comportamiento, ok. Acá estamos hablando de teoría psicoanalítica, en donde aparte estamos hablando solamente de lo que pasa dentro del individuo. Y estamos hablando de teorías conductistas, que solamente estamos hablando de cómo respondes a los estímulos específicamente, ¿no? Aquí en la parte de las teorías sociales cognitivas ya estamos utilizando el entorno del individuo específicamente. El comportamiento es explicado como guiado por las cogniciones, por ejemplo, expectativas sobre el mundo, especialmente aquellas vamos a trabajar con las etapas psicosociales de Erikson, que así como Sigmund Freud, Erikson habla de las etapas que todos los seres humanos vivimos, pero él les llama etapas psicosociales específicamente. Y están las partes de Albert Bandura, que es únicamente hablando acerca del aprendizaje social. Entonces, esos dos teóricos sí necesito que los revisemos, ¿ok? Está la teoría humanista, que enfatiza que las personas tienen un libre albedrío. O sea, retomando lo que ya viene de las teorías sociales cognitivas, aceptando esa parte, solamente le agregan las teorías humanistas que el ser humano, el término del libre albedrío, y que esto juega un papel activo. A ver, permítanme. Y que esto juega un papel activo
en la determinación de cómo se comportan los seres humanos específicamente. En consecuencia, la psicología humanista se centra en las experiencias subjetivas de las personas en oposición a los factores forzados y definitivos que determinan el comportamiento. Ellos lo único que hacen es suavizar un poco la parte teórica de, Más de la explicación del estudio de la personalidad decisiones. una, digamos, hay una influencia del medio ambiente y de la sociedad en la que vive, le dicen a las teorías sociales cognitivas y le dicen a Freud, sí, es cierto, la manera en la que somos creados desde pequeños influye en los tipos de padres que tenemos, influyen en lo que somos como seres humanos, pero lo que es realmente determinante es la decisión que yo tomo, dice la teoría humanista, desde dentro de mí, de cómo yo voy a interpretar las cosas y cómo yo me voy a mostrar hacia afuera. Ujú. Entonces es ahí en donde habla Abraham Maslow, que para mí es importante que revisemos esa parte con la pirámide de necesidades, que está súper bien explicado también esa parte, y Carl Rogers, porque es súper humanista y lo que le sigue. Entonces hay que leer un poquito acerca de ellos. Después de esto, de las teorías humanistas, están las teorías biológicas y las teorías de la evolución, la supervivencia, la ley la supervivencia del más apto y toda esa parte, ¿no? Yo creo nada más sería tenerlas como referencia las teorías biológicas y las teorías de la evolución. Yo la dejaría hasta la teoría humanista en cuanto a lo que necesito que revisen. ¿Sale, vale? Ok, Las otras nada más son como referencias específicamente. ¿Ok? ok, maestra. Entonces continuamos con esta parte, cerramos lo que son las teorías de la personalidad y hablamos ahora de la formación específicamente de nosotros como profesionales del área, como psicólogos. La formación no es solamente disciplinar. Digo, en todas las profesiones es importante que nos formemos integralmente. Sin embargo, creo que cuando hablamos de formar psicólogos, es como el doble, el triple o el cuádruple importante Ujú. de formarnos como profesionistas del área disciplinar, debemos formarnos como seres humanos, debemos trabajar con nosotros mismos, debemos sanar lo que deba sanar y debemos de aceptar lo que debamos de aceptar que no va a cambiar, porque al final de cuentas vas a trabajar con seres humanos en todo momento, con sus procesos, y en la medida en la que yo pueda comprender los procesos en mí, pueda aceptarlos y trabajarlos, en esa medida yo puedo pretender que los demás puedan superar lo que sea necesario que superen desde el trabajarse o desde el trabajarlo en ellos mismos. Entonces, para mí considero sumamente importante saber que a la par de trabajar la parte disciplinar, de empaparnos de toda esta historia de la psicología, de todas estas teorías que le dan el soporte al psicólogo, es importante también que entendamos esta parte de la formación de los principios éticos y de los valores éticos, porque principios y valores todos los tenemos en una medida distinta, en Ujú. una jerarquía diferente, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con toda esa historia que tú tienes. Y que como psicólogos y que como trabajadores de la parte de las ciencias sociales no podemos emitir el juicio de valor y no te puedo decir está bien o está mal tu jerarquización de valores. Está perfecta desde el momento en el que esa jerarquización de valores que tú tienes te tiene aquí en este momento. Es perfecta para ti y por lo tanto no importa si es perfecta para mí. Y lo mismo de aquí para allá que de allá para acá.
Sin embargo, en la parte de los principios éticos y la parte de los valores éticos, podemos a lo mejor no comulgar con los valores personales, pero sí debemos comulgar con los mismos valores éticos. Ujú. Porque eso es lo que sí tiene que quedar bien claro, que no importa de dónde yo venga, quién yo sea, cuál sea mi cultura, cuál sea mi familia, cuál sea mi religión inclusive, no importa cuál sea. Lo que yo les doy a los demás o lo que yo no les doy a los demás, eso sí debemos de compartirlo. En cuanto a los principios éticos está la responsabilidad social, que eso es un principio sumamente fundamental para nosotros porque estamos formándonos como psicólogos sociales comunitarios específicamente. Entonces, todo lo que nosotros realicemos como agentes de cambio en cualquier comunidad en donde nosotros nos paremos, tiene que tener siempre la responsabilidad social y la responsabilidad de que las cosas sean mejores después de tu presencia y de tu acción dentro de ese lugar. La protección de los bienes públicos, obviamente, por la parte de la sana convivencia, la legalidad, debido a cada uno de los procesos, la imparcialidad y la independencia y la objetividad, la publicidad, la capacidad. Cuando hablamos de principios éticos en publicidad, estamos hablando de que la misma oportunidad que tiene una comunidad la tiene otra para poder obtener el beneficio de qué? De tu trabajo como agente de cambio. ¿Ok? La dignidad humana, el trabajo en equipo, la no discriminación, sumamente importante, y evitar los juicios de valor en todo momento. Los principios éticos nos van a llevar a realizar nuestros valores éticos o nos van a llevar a poderlos trabajar de la misma manera, que no es otra cosa más que el servicio, el compromiso, la transparencia y la responsabilidad. Cada cosa que nosotros hagamos como agentes de cambio social en cualquier comunidad debe tener el compromiso y la responsabilidad de que te estoy ofertando, de que te estoy dando el servicio que yo te oferté desde un principio, que yo te promoví, pero también con transparencia, explicándote el proceso que estoy realizando, porque al final de cuentas no somos dioses y no vamos a cambiarles su realidad. Solo Ujú. vamos a empoderarlos para que sean ellos quienes tomen las decisiones y realicen las acciones para poder salir adelante. Es lo mismo que se hace en terapia de manera individual y personal, pero nosotros lo podemos hacer de manera grupal con las comunidades. Eso es sumamente importante, es sumamente significativo y siempre, siempre con todo el respeto que tú te mereces, porque es el mismo respeto que se merece cada una de las personas que están enfrente de ti. Sumamente importante. Este es, pues otra vez mis datos. Cualquier cosa que necesiten se pueden comunicar conmigo. De los temas que les puse al principio, que son los temas de la segunda unidad, nada más para un comentario. El desarrollo personal en la formación profesional del psicólogo, la ética en el ejercicio de la profesión y los antecedentes y el entrenamiento de los psicólogos son complementarios, ¿no? Se complementan los tres. Ok. Sale, Ujú. Sí. vale. Eso es todo. Ok.